bueno, pues primeramente, shalom a todos. Y mi presentación tiene por título Yosef, un caminar en integridad. Este título lo elegí porque en la lectura del relato de la vida de Yosef y con el estudio, es claro y se resalta continuamente la integridad de Yosef en cada escenario de su vida. Y vaya que fueron varios y muy desafiantes. Y esta es la virtud o conducta que el Eterno busca en nosotros para estar de pie delante de Él y servirle en ruach y verdad en nuestro caminar. Mi proyecto es la ilustración de los escenarios de la vida de Yosef. Elegí este proyecto porque hace casi un año el Eterno me ha permitido aprender sobre el dibujo digital, que es algo que me ha llamado mucho la atención y que he descubierto que me gusta hacerlo. Estos 5 años que yo no he tenido que ir a la escuela y que aprendemos de manera autodidacta mi hermana y yo, ha sido una total bendición y este proyecto está ligado al estudio de la vida de Yosef porque me ha sido una oportunidad especial para aprender y practicar nuevas técnicas, además de usar esta herramienta en el estudio de la Torah. ¿Sí ven la otra diapositiva? Sí. Bueno, mi primer escenario se llama instrucción y lo podemos leer en Bereshit 37. Yosef, hijo de Jacob y Raquel, según el relato, a la edad de 17 años, Yosef a menudo cuidaba el rebaño de su padre. Él era muy amado por su padre más que todos sus hermanos, pues había nacido en su vejez de Jacob. Un día Jacob mandó hacer un regalo especial para Yosef, una hermosa túnica de colores. Pero al contrario del amor de su padre, sus hermanos lo odiaban y no eran amables con él. Su odio aumentó cuando Yosef tuvo sueños que contó a sus hermanos. El sueño de las gavillas que se inclinaban ante él y el del sol, la luna y las 11 estrellas que también se inclinaban ante él. La consecuencia fue el aumento de los celos contra él. Su padre Jacob tenía la intriga de conocer qué significaban esos sueños. Un día se le dio la oportunidad para que sus hermanos dieran a luz su plan de deshacerse de Yosef. Pretendían matarlo, pero el Eterno no lo permitió y solo fue vendido a los ismaelitas después de haber sido lanzado a un pozo seco. Tras ser despojado de su túnica fue empapada de sangre de un cabrito para mostrársela a Jacob, quien la reconoció y pensó que su hijo amado había sido devorado por un animal salvaje. Jacob rasgó su ropa y tuvo dolor por su hijo por mucho tiempo. A menudo se lamentaba porque moriría de tristeza de su hijo. Y pues bueno, la enseñanza de este escenario es que, como vemos en la ilustración, está Yosef con Jacob, su padre, cuidando el rebaño. Y la instrucción que recibió Jacob, su padre, formó a Yosef en un joven íntegro y en un hombre de emuná. Yosef no copió la actitud de sus hermanos, no se desvió de la instrucción del Eterno. A pesar de las muestras de odio y celos de sus hermanos, él no mostró ninguna actitud de odio o venganza ante ellos, no se aprovechó de su postura de ser el hijo amado por Jacob, no los acusó o ni levantó falso testimonio de tal manera de perjudicarlos. La instrucción fue un pilar grande en la vida de Yosef porque sin ello no hubiese sido íntegro y la emuná que Jacob le transmitió a Yosef, lo fortaleció desde su juventud y así controló sus emociones desde este primer escenario. El segundo escenario se llama aflicción y lo podemos leer en Bereshit del capítulo 39 al 41. Yosef es vendido por segunda vez llegando a Egipto. Potifar, capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto, compró a Yosef. El Eterno estaba con Yosef y por eso todo lo que él hacía prosperaba mientras servía en casa de su señor Potifar, quien notó que el Eterno estaba con él y lo nombró como asistente personal, dándole la completa administración sobre sus posesiones. Y así Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Yosef era un joven muy apuesto, por lo tanto la mujer de Potifar presionaba a Yosef día tras día para cometer transgresión carnal.
Pero Yosef huía, solo que un día fue acusado por la mujer de Potifar de haber intentado abusar de ella. Potifar encarceló a Yosef donde estaban los presos del rey. Yosef permaneció en prisión, pero el Eterno estaba con él y le demostró su favor. Permitió que Yosef fuera el preferido del encargado de la prisión. Y poco a poco, después el director de prisión nombró a Yosef administrador sobre los demás presos, y el Eterno prosperaba todo lo que Yosef hacía. Y también la enseñanza de este escenario es que, como vemos en la ilustración, Yosef estaba clamando al Eterno dentro de la cárcel. Con emuná se mantuvo fiel a la instrucción y confió que el Eterno lo guiaría y cuidaría de él en toda circunstancia. Yosef no entendía por qué le pasaba eso. Cuando parecía mejorar su escenario, de repente venía la prueba. Pero aún así no le reclamó al Eterno, confiaba en que él lo cuidaría donde quiera que estuviese. El Eterno le demostraba a Yosef que estaba con él, de forma de que lo cuidaba y lo que él hacía prosperaba y agradaba. Pero las pruebas seguían dentro del entorno donde estaba Yosef, donde no había temor del Eterno. Pero él no dudó en mantenerse íntegro y sin transgredir por un placer carnal, que en la vida de Yosef no significaba nada porque él andaba en el Ruach, y eso lo llevó a más aflicción por la impiedad de una mujer. En el tercer escenario se llama autoridad y lo podemos leer en el capítulo de Bereshit 41. En la instancia de Yosef en prisión, tuvo la oportunidad de interpretar el sueño del copero y panadero, quienes estuvieron en prisión y cuya interpretación fue correcta y satisfactoria por el copero, quien prometió hablar bien de Yosef con el faraón. 2 años después, Faraón tuvo un par de sueños que lo perturbaron. No hubo nadie en todo el reino que lo interpretase satisfactoriamente, por lo que el copero de Faraón se acordó de Yosef y le habló de él al Faraón. Yosef fue llamado de prisión ante el rey de Egipto, quien le contó sus sueños. Yosef dejó en claro que no estaba en sus manos la interpretación, sino que el Eterno sería el que le daría a Faraón la interpretación satisfactoria en lo que estaba por suceder. También le dio un plan de cómo actuar a lo que se aproximaba. Faraón no dudó en nombrar a Yosef como ese hombre inteligente y sabio, que se encargaría de ese plan, y Yosef fue nombrado gobernador de Egipto. Le dio su anillo con su sello oficial, lo vistió con ropa de lino y collar de oro, y su nombre egipcio fue Safenat Panea. Le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón. Y tal como Yosef interpretó los sueños, hubo 7 años de abundancia. Yosef acumuló grandes cantidades de grano que eran imposibles de medirlo. Antes del primer año de hambre, Yosef tuvo 2 hijos. Manasés el mayor, pues dijo: Elohim me ha hecho olvidar todas mis angustias y a todos los de mi familia de mi padre. El menor Efraín, pues dijo: Elohim me ha hecho fructífero en esta tierra de mi aflicción. Y la enseñanza de este escenario es que, como vemos en la ilustración, Yosef administró todas las cosechas de grano. Su fidelidad al Eterno lo llevó a ser un instrumento útil para un propósito definido, y teniendo autoridad no perdió su integridad. Yosef no cuestionaba al Eterno, él continuaba en obediencia e integridad, no se corrompió en nada aunque su estatus de vida cambió. El Eterno estaba con él, le permitió ser de bendición con todo lo que le rodeaba. Poco a poco, sin que él lo supiera, se acercaba el tiempo de su propósito, y su fidelidad permitió ser instrumento del Eterno. El cuarto escenario se llama preservador, y lo podemos leer en Bereshit del capítulo 42 al 50. Terminaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto y comenzaron los 7 años de hambre, tal cual interpretó Yosef. El hambre comenzó a llegar a todas las regiones vecinas, pero en Egipto había alimento de sobra. Yosef distribuía alimento a los egipcios y llegaban a Egipto de todas partes para comprar grano, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Jacob escuchó que había grano en Egipto y mandó a sus hijos a comprar grano. Como Yosef era gobernador de Egipto y era el administrador de la venta de grano,
Sus hermanos acudieron a él, se inclinaron ante él con el rostro en tierra. Ellos no lo reconocieron, pero Joseph sí los reconoció, pero fingió no conocerlos y los trató con dureza. Joseph no se aprovechó de su posición como gobernador. No se vengó de ellos a causa de sus sufrimientos, sino los probó para ver si habían cambiado y no hacían lo mismo con su hermano Benjamín. Pero en su alma él deseaba darse a conocer y saber de su padre. Joseph ya no pudo contenerse y se dio a conocer a sus hermanos. Entre llantos les dijo: «Soy Joseph, ¿vive aún mi padre?». Sus hermanos enmudecieron. Joseph les demostró que era él, su hermano a quien ellos habían vendido como esclavos. Pero él le dio tranquilidad al decirles que no se inquietaran por haberlo hecho. Elohim fue quien lo envió a ese lugar para preservarles la vida a ellos y a sus familias. Mandó por su padre a la tierra de Canaán para que vinieran y vivieran en Gosén, pues quedaban más años de hambre. Cuando murió Jacob, Joseph lloró a su padre y hubo duelo en todo Egipto. Los hermanos de Joseph pensaron que él podría vengarse de ellos ahora que Jacob ya no estaba, pero Joseph les hizo comprender que no era su intención y no debían temer, él seguiría cuidando de ellos. Y Joseph muere a los 110 años, lo embalsamaron y sus restos quedaron en Egipto. Y la enseñanza de este escenario es que, como podemos ver en la ilustración, el plan que el Eterno le reveló en los sueños a Joseph se estaba cumpliendo. Joseph no se vengó, pues comprendió que el Eterno lo usó para preservar la vida de su propia familia y pueblo por la promesa que tenían en Elohim. Y esta confrontación hizo que Joseph se diera cuenta de su propósito porque le había sucedido todo por lo que pasó, y que no fue el odio de sus hermanos, sino que el Eterno lo guió según sus designios, para preservar la vida de su familia y de su pueblo, de la promesa de ser una gran nación. Bueno, aquí está el proceso de elaboración y las ilustraciones las realicé con ayuda del relato, las ideas que tenía en mente. Para los dibujos lo fui detallando por el relato, también con los estudios de audio y cómo más o menos me imaginaba cada escenario. Pasé varios días ilustrando y preparando la redacción, donde brevemente incluí la historia de cada escenario y la enseñanza de su caminar para nosotros. En esta diapositiva vemos algunos timelapse de algunos momentos mientras estaba dibujando. No pude meter más detalles o videos y fotos porque fueron bastantes etapas. El aprendizaje que puedo yo obtener de la vida de Joseph es que en cada escenario de la vida de Joseph deja una enseñanza e integridad total sin importar la circunstancia, fácil o menos fácil. Joseph recibió instrucción del temor al Todopoderoso desde su niñez y en su juventud. Se enfrentó en su propia casa a situaciones adversas donde pudo perder la integridad, pero siempre se mantuvo íntegro. Así, en la aflicción fuera de casa se mantuvo íntegro. Al recibir autoridad se mantuvo íntegro, y al ser el preservador de toda la tierra, tampoco perdió su integridad para corromperse. Fue hallado íntegro en todo su caminar. Así nosotros debemos ser hallados íntegros en nuestra vida. Para ello, ahora que somos jóvenes, debemos aceptar la instrucción del temor al Todopoderoso, por medio de nuestros padres, de la Torá, de nuestro Mesías Yeshua y los emisarios, por medio del aliento santo, y que esto sea un fundamento sólido para que en nuestro caminar en este peregrinar tengamos la guía y cuidado del Eterno, y así cumplamos nuestro propósito en esta tierra y obtengamos la promesa celestial. Debemos atesorar y practicar la instrucción para que no nos dominen nuestras emociones, sino que el Ruach nos guíe a toda verdad y justicia, procurando no desechar la instrucción de vida por las filosofías, ideologías, doctrinas
religiosas y sabiduría terrenal, que son contrarias a la Torá, la instrucción que nos vivifica. Así Yosef nos enseña la integridad ante todo. No siempre será fácil, pero con emuná, siendo radicales, confiamos en el Eterno en medio de la aflicción que posiblemente pasemos por no querer transgredir o ofender al Eterno. No sabemos qué escenarios de aflicción nos tocará vivir. Nos exhorta a vivir consagrados aunque estemos en este mundo que representa Egipto. Nos exhorta a huir de la contaminación, idolatría, materialismo, de las pasiones juveniles que combaten el alma, a no poner nuestra mirada en su aliento santo hoy y en las etapas que aún nos faltan vivir. Yosef nos enseña que si nos consagramos, seremos un instrumento de bendición para llevar el pan que es la Torá y la buena nueva a aquellos que están hambrientos de conocer al Creador, sean cercanos o lejanos, pero para eso debemos ser completos y sin apariencias, siendo los mismos por dentro y por fuera, delante del Eterno y de los hombres. No buscar solo nuestro propio bien y actuar según nos convenga, ni corrompernos por amargura, prosperidad o vanidad. El Eterno será exaltado por nuestra conducta íntegra y gozaremos de su favor y salvación mientras somos jóvenes en nuestra unión como padres y siendo viejos, hasta terminar nuestro peregrinar en esta vida o hasta el día que seamos llamados o regrese Yeshua. El Eterno nos permita permanecer en un camino íntegro como Yosef, que es figura de nuestro Mesías Yeshua, que fue un varón perfecto y sin tacha. Y este es mi proyecto de El caminar de la vida de Yosef.